Hoy arranca la segunda división del fútbol alemán, la temporada 24-25, y acá en el canal ya voy adelantando que van a haber varios videos hablando de fútbol alemán, del cual yo soy un fiel admirador ya hace un par de años, y por eso hoy, en el canal quería traernos esta especie de previa de lo que va a ser esta temporada de la segunda división alemana. Sí, por ahí es un poco extraño, me pueden decir sí, un poco loco, por ahí este video no lo esté viendo nadie, porque estoy hablando de la segunda división alemana, que por ahí no a mucha gente le interesa, pero lo he dicho, lo quería traer acá en el canal esta especie previa, así que arrancamos, sí, ahora sí, con el video. Y sí, lo comentado, hoy arranca la nueva temporada de la segunda división alemana con ese muy lindo partido que vamos a tener para ese primer partido que va a dar inicio a esta temporada, ese partido entre el Colonia y el Hamburgo, dos de los equipos dos equipos muy históricos del fútbol alemán que esta temporada se vuelven a reencontrar en segunda división. Ahora voy a estar hablando lógicamente que puntualmente de ellos dos, porque quiero hacer un análisis por ahí un poco más detallado en algún que otro equipo, de estos 18 equipos que conforman esta segunda división alemana. Y para eso no quise hablar, ¿no? Por ahí, o dividir a los equipos en tres categorías, ¿no? Hablando puntualmente de los equipos que van a ser en base que los candidatos, ¿no? Por el predominio por ahí económico o por el gran plantel que tienen a diferencia del resto, y equipos que lógicamente en los últimos años han estado compitiendo o han estado incluso cerca de ascender a la máxima categoría alemana. La otra categoría de equipos que van a dar pelea, que van a estar peleando por ahí en esa media tabla o peleando incluso también un poco más arriba por ese tercer puesto que da acceso a los playoffs o al repechaje, como quieran decirle. Esos equipos que además en los últimos años vienen haciendo buenas temporadas, que amenazan con por ahí estar ahí en la pelea, pero que les falta un poquito. Bueno, en esa lista o en esta categoría puse a estos equipos, lo dicho, esta categoría que la denominé equipos que van a dar pelea, que van a estar metidos ahí en la parte media alta de la tabla, y lógicamente en esa tercera categoría, equipos que van a estar peleando en la parte baja, que van a estar peleando por no descender a tercera división, equipos que, por ejemplo, los tres recién ascendidos a esta categoría, equipos que en los últimos años no vienen haciendo buenas temporadas y que siempre están ahí coqueteando con el descenso. Bueno, esta categoría los puse a ellos. Y lo dicho, quería hacer este video a modo de previa porque me parece que, lo dicho, más allá de que soy un fiel admirador del fútbol alemán ya hace un par de años, también creo que esta segunda división alemana, me parece que junto al Championship, a la segunda división inglesa, son las dos segundas divisiones más importantes o la de mejor nivel, la de mayor calidad que podemos encontrar en Europa. Lógicamente que el Championship tiene a su favor todo el dinero que mueve. Ya sabemos todo lo que mueve la Premier, pero lógicamente que el Championship también es una liga que mueve muchísimo dinero, que se invierte mucho, que también hay grandes clubes, como pasa en este caso en la segunda división alemana, que lo he hecho ahora, vamos a estar hablando o comentando un poco en detalle equipo por equipo, y van a ver que hay nombres, equipos que perfectamente podrían estar en la primera división alemana, equipos que han salido campeones o que son campeones del fútbol alemán, ya sea en la Bundesliga o de la Copa Nacional, equipos, por ejemplo, bueno, ya muchos lo sabrán, el Hamburgo, que supo ganar alguna vez una Champions, una Copa de Campeones. Por eso me parece que es una liga muy atractiva esta segunda división por los grandes equipos que hay, por algo que a mí particularmente me gusta del fútbol alemán, es el ambiente que hay en las canchas, ¿no? Cómo el hincha lo siente realmente, es un espectáculo, no solo por lo que pasa dentro de la cancha, sino también por lo que pasa afuera, porque es un equipo, porque es una liga que también vemos muchos talentos jóvenes que terminan irrumpiendo y que después los vemos justamente dando el paso a Bundesliga, o incluso hay casos de jugadores que estaban en esta segunda división y que han pasado directamente a primera división, pero de otras ligas. Bueno, es una liga que, lo he dicho, me parece realmente muy atractiva, que los finales de temporada suelen ser realmente muy emocionantes y que casi que son impredecibles, que equipos que por ahí vienen haciendo buenas o que vienen una buena racha se terminan cayendo, equipos que estaban ahí en esa irregularidad y que a final de temporada terminan agarrando un envión y terminan peleando. Bueno, lo dicho, es una liga realmente muy atractiva que yo, desde mi
desde mi humilde lugar los invito, lógicamente al que quiera, a que la siga. Lógicamente yo no soy o no me pongo a ver todos los partidos fecha tras fecha, pero sí lógicamente que trato de seguirla lo más cerca posible. Por eso me he dicho quería hacer este video a modo de previa. Y ahora sí, vamos a empezar hablando puntualmente de los 18 equipos que conforman esta categoría y que estarán jugando la próxima temporada, que lo he comentado, arranca hoy con ese partido entre Colonia y Hamburgo. Y vamos a pasar por esas tres categorías que antes mencioné: equipos candidatos, equipos que van a dar pelea y equipos que van a estar en la parte baja de la tabla. Y vamos a empezar hablando claramente de los tres clubes que han ascendido de tercera división a segunda división para esta temporada. Y vamos a empezar lógicamente hablando del equipo que viene a ser campeón en esa tercera división, del Ulm, que viene de 2 ascensos consecutivos, de cuarta a tercera y de tercera a segunda división. Ambos ascensos, además con el plus de que fue campeón en ambas ligas, que viene con un proyecto claramente en alza y con la clara intención de lógicamente algún momento volver a estar en la máxima categoría del fútbol alemán. Recordemos que es un club que estuvo, si no recuerdo mal, en la temporada 99-2000, que fue su única vez que estuvo en Bundesliga, que viene lo hecho haciendo un buen trabajo, que viene con un buen proyecto al mando de Thomas Wörl, que es este joven entrenador de apenas 42 años, que viene siendo claramente una de las caras, uno de los factores importantes del proyecto. Lo dicho, es un equipo que viene claramente con un objetivo más a largo plazo. No me imagino ya al club más allá de que sueña con volver a la máxima división, ya con el objetivo de volver inmediatamente esta temporada. Va a ser que por ahí las ideas pasan más por asentarse en esta segunda división y después lógicamente hay que ir escalando poco a poco ya hasta ser un equipo consolidado en esta segunda división, que es un plan o un plan de proyecto de muchos clubes, no solamente de los que ascienden, sino también de clubes que ya llevan un par de años en esta categoría, ¿no? De primero asentarse y después ya pensar más adelante en lograr ese ansiado ascenso, que es un club, en este caso, que la última que estuvo en esta segunda división fue en 2001. Estamos hablando de que hace 23 años que no llega a esta división, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Lo que representa, ¿no? O el contexto del club en los últimos años, que por ejemplo hace 8 años estaba jugando en quinta división, ¿no? Datos, ¿no? Que sirven para entender cómo ha venido creciendo el club en cuanto a su proyecto. Y ya hablando más puntualmente de esta temporada y del plantel, es cierto que ha perdido varios futbolistas titulares, que ha perdido a su gran figura Leo Cienza, que este futbolista de raíces brasileñas, que dio el salto ya a Bundesliga, porque ya lo fichó el Heidenheim, y que después sí es cierto que ha tenido algunos refuerzos interesantes, ¿no? Puntualmente hablando del caso de Maurice Kattenmacher, que es este futbolista que llega a préstamo del Bayern Múnich de apenas 18 años, el caso de Laurin Ulrich, que llega a préstamo del Stuttgart, y algún otro refuerzo más. Pero lo dicho, ha perdido por ahí ha perdido su gran figura, ha perdido algunos otros futbolistas titulares importantes en el ascenso. Veremos qué tanta pelea puede dar, ¿no? En esta segunda división. Y siguiendo con los equipos recién ascendidos, hablamos del subcampeón de la tercera división de la temporada pasada, que es el Preußen Münster. Este equipo que además también ya lleva también otros 2 ascensos de manera consecutiva, que regresa a la segunda división alemana después de 33 años sin estar en ella. La última temporada fue la 90-91, que fue la última vez que estuvo en esta segunda división. Es otro de los clubes que también por primera vez en el siglo pisa esta categoría. Hablando puntualmente más del equipo, es cierto que no ha tenido tantas bajas como si las tuvo el Ulm, que apenas ha perdido a su arquero Maximilian Niehaus, que se terminó retirando, y que también ha tenido algunos refuerzos interesantes, en el caso de Johannes Schenk, que ya estaba en el club la temporada pasada a préstamo, y que el Bayern, de quienes
quién es el dueño, ¿no? Del pase de este joven arquero de 21 años, lo volvió a ceder y que seguramente esta temporada sea el titular. Es también un proyecto de arquero también muy interesante y para salir de cerca, lógicamente. También llegó Jan Hendricks, este futbolista de muchísima experiencia, que tuvo mucho tiempo en el fútbol de su país, en el fútbol neerlandés, exfutbolista, por ejemplo, del PSV. También ha tenido algunos fichajes interesantes, ¿no? Como el de Joshua Mes, que llega del Holstein Kiel, Amengido, que llega del San Paulo, y dos jugadores que vienen de ascender con sus clubes, con sus ex clubes a Bundesliga, que sigue manteniendo, lo he dicho, gran parte o la gran base de su equipo que logró el ascenso, sobre todo futbolistas, hablando de futbolistas de ataque, ¿no? En el caso de Joel Grodowski, que viene a hacer 17 goles, el caso de Malik Batman, que viene a hacer 17, y por ejemplo Mark Lorenz, que es el capitán y también una de las figuras del equipo. Lo dicho, mantiene su base, mantiene lógicamente a su técnico en el caso de Sasha Hillman. Hay, ¿no? Cosas positivas, pensando, ¿no? Por ahí, a diferencia del Ulm, lo dicho, que perdió varios futbolistas. Bueno, veremos también qué tanta pelea puede dar, sobre todo un club que, lo dicho, es la primera vez en el siglo que estará jugando esta segunda división. Veremos qué tan rápido se termina acomodando de vuelta a esta categoría. Pasamos al otro equipo que viene de conseguir o vuelve a esta segunda división. Es cierto que en este caso estamos hablando del Jan Regensburg. Vuelve a esta segunda división, pero apenas un año después de haber salido. Es un equipo que descendió y rápidamente logró ascender nuevamente a esta categoría, que es un equipo que en estos últimos años ya había venido claramente, había estado mucho tiempo en segunda división, pero que hablando puntualmente de este siglo XXI, es un club que ha estado mucho más tiempo en tercera que en segunda división. Es un club que no se termina de asentar del todo, ¿no? En esta segunda categoría. Veremos esta temporada. Hablando puntualmente ya del plantel, no ha tenido bajas importantes, ha mantenido también una gran base del equipo que consiguió este ascenso. Lo dicho, sigue manteniendo, por ejemplo, a Dominik Kotler, que viene siendo también uno de los futbolistas más importantes la temporada pasada. El caso de Christian Viet, Noah Ganaus, que es el número 9. Bueno, veremos que también qué tanta pelea puede dar el equipo, y si, lo dicho, ya puede empezar poco a poco a mantenerse o a asentarse en esta segunda división de Alemania. Seguimos y dejamos ya de lado, ¿no? a los tres recién ascendidos, pero seguimos, ¿no? En este grupo de equipos a los que puse, ¿no? Como clubes que van a estar en la parte baja de la tabla peleando por no descender. Y vamos ya con los otros tres clubes que puse en este grupo. Y vamos con el Elversberg, que es un club que la temporada pasada jugó su primera temporada en segunda división. O sea que esta será la segunda recién a lo largo de toda su historia. Es un equipo que nunca ha pisado la primera división, que la temporada pasada, lo he dicho, tuvo un buen rendimiento, que logró mantenerse en la categoría, que no sufrió en exceso en cuanto al descenso. Consiguió salvarse de una buena manera. Terminó 11º. Es un equipo que, lo he dicho, terminó incluso en mitad de tabla. Hizo una buena temporada, pero esta segunda temporada por ahí es la que más le termina costando a los clubes que ascienden, ¿no? de una categoría a otra. Hablando puntualmente ya más del plantel, ha aparecido sí, dos futbolistas que fueron importantes la temporada pasada, como Paul Warner, que por ejemplo es también otro de los futbolistas cedidos por el Bayern a esta segunda división, que hizo una buena temporada y que ya dio el paso a Bundesliga porque ya se fue a préstamo al Heidenheim. Que también tenemos, por ejemplo, el caso de Yannick Rochel, que también es uno de los muy buenos futbolistas que tuvo el club la temporada pasada, pero que ya se fue al Hannover. Ha perdido dos futbolistas interesantes, importantes la temporada pasada. Y hablando de las bajas, hablando de las caras nuevas, apostó por dos jóvenes muy interesantes. El caso de Elias Baum, que llega a préstamo del Eintracht Frankfurt y de Sphinx,
de Fisnik, Aslani, que llega a préstamo del Hoffenheim, que después retuvo así algunos futbolistas importantes, ¿no? Como Semi Sahin, como Paul Stock y algún futbolista más. Veremos qué tanta, o si le termina costando, o qué tanto le termina costando esta segunda temporada en segunda división, por un equipo que es relativamente, que es casi nuevo en esta segunda división. Lo dicho, la temporada pasada fue su primer año en segunda división. Veremos qué tal le va esta segunda temporada. Siguiendo en este grupo de equipos, pasamos al Eintracht Braunschweig, el equipo que en los últimos años también ha tenido una cierta inconsistencia, ¿cierto? Que es un equipo que hasta que en la temporada 13 y 14 llegó a estar en Bundesliga. Lógicamente que el cambio le terminó pesando porque terminó descendiendo instantáneamente a la temporada siguiente. No se pudo permanecer en la máxima categoría alemana, que es un club que en este caso, ya hablando puntualmente de esta temporada y del mercado de pases, es un club que ha perdido muchos futbolistas, que se le dio, por ejemplo, Hoffmann y Donkor, que eran el arquero y uno de sus baluartes defensivos. Se han ido, por ejemplo, al Schalke, que también, hablando puntualmente más, se le dio también Kurukai, que era uno de los centrales también más importantes. Que es cierto que en cuanto a las altas, llegó Lennart Grill, que llega el ex arquero de la Unión Berlín, que también tuvo un paso por el Bayer Leverkusen, que llegó Sanusi Bay, el lateral interesante que llega al préstamo del Leipzig, Reiber, que es también un checo que llega a préstamo del Eintracht Frankfurt. Destaco estos nombres porque son jugadores que provienen de equipos más o menos que provienen de equipos conocidos, equipos poderosos de la Bundesliga, ¿no? Para que se entienda mejor, o para dar un contexto, ¿no? De cómo también los clubes de Bundesliga apuestan a ceder muchos de sus talentos a esta segunda división, y que en muchos casos termina resultando realmente bien. Por eso nombro estos futbolistas. Es cierto que, por ejemplo, hablando ya del club en sí, es un club que cuando la Bundesliga cambió, cuando que nació la Bundesliga, que fue en la temporada 63-64, el Eintracht Braunschweig es uno de los equipos que estaba en esa categoría, que estuvo muchos años en primera división, entre la época del 60 y del 80, que después sí tuvo sus años de mucha inestabilidad, pasando entre segunda y tercera división. Tuvo ese ascenso, lo he dicho, en 2014, y que en el último tiempo le ha costado, o ha estado alternando entre segunda y tercera división. Es un equipo que también en los últimos años siempre ha estado ahí en la parte media baja de la tabla, que le ha costado en la última década, más allá del ascenso, le ha costado no estar en la parte arriba de la tabla. Veremos esta temporada que también llega justamente, ¿no?, con esto de muchos cambios en el plantel. Veremos qué tanto le termina pasando factura, o si no, o si termina dando por ahí la sorpresa y peleando un poco más arriba. Y ya pasamos, sí, ya al último de los clubes que coloqué en este grupo, que es el Magdeburg, que también es un club parecido a lo del Eintracht Braunschweig, que en los últimos años ha tenido o alternado entre segunda y tercera división, que ya es la tercera temporada de manera consecutiva en esta segunda división, que en este siglo, hablando del siglo XXI, ha estado mucho o alternado entre tercera y cuarta división. Que ya hablando más puntualmente del plantel, es cierto que retiene a su gran figura, a Baris Atik, que es de los mejores futbolistas que ha tenido el club en los últimos años, que le ha valido, por ejemplo, o casi importante, ¿no?, en los diferentes ascensos, ¿no?, de tercera a segunda división, para que el club se mantenga o logre la permanencia en esta segunda división. Y después, sin bajas, ha tenido la de su goleador, Lucas Schuller, que se fue al Hertha. Ha tenido la de Daniel Elfadli, que se ha ido al Hamburgo. Después tampoco ha tenido tantas bajas. Es un equipo que también se ha reforzado bastante. Lo he hecho muy parecido al caso del Eintracht, en el sentido de que es un equipo que ha perdido mucho. Es un equipo el que ha perdido varios futbolistas, que también ha traído muchos nuevos, que es un equipo que es un club de mucha inestabilidad en el último tiempo, que no se termina de meter entre esos clubes que podemos denominar de media tabla,
o tabla media alta. Veremos, por eso lo terminé colocando, ¿no?, en este grupo de clubes que van a estar solamente peleando en la parte baja y peleando por no descender a tercera división. Veremos hasta aquí los 6 clubes que lo he dicho metí en este grupo, y ahora sí pasamos ya al siguiente grupo, a la siguiente categoría, a la siguiente escala, como quieran decirle, de clubes que vienen haciendo las cosas bien, que son clubes o que vienen estando en los últimos años muy en la media tabla. Alguno en puntual, que ahora voy a hablar de algún caso de un club muy grande que en base a que tiene un proyecto interesante para esta temporada. En esos clubes lo he dicho que van a estar en la media tabla, que alguno se puede meter por ahí en la pelea o en la discusión con los equipos de la parte de arriba. Y vamos a empezar, lógicamente, hablando ya puntualmente más de los clubes que integran este grupo, y vamos a empezar con un club que hasta hace no mucho estuvo en primera división, estuvo en la Bundesliga, que es el Greuther Fürth. Lo recordarán, hace no mucho estuvo, hace dos o tres temporadas, un club que no le dio el nivel, no dio la talla, no se pudo mantener. Fue uno de los, hablando estrictamente desde los puntos que consiguió, desde los resultados, termina siendo de los peores clubes o de los peores equipos que tuvo la Bundesliga a lo largo de toda su historia. Lo he dicho hablando puntualmente de los resultados que consiguió, de los pocos puntos que pudo cosechar. Pues es un club que en segunda división es un equipo ya reconocible, es un equipo que suele ser muy competitivo, que siempre suele estar entre los primeros puestos, que después, lógicamente, lo he dicho, cuando pudo dar el salto a primera división le terminó costando, pero es un club que ya lleva más de 25 años estando alternando ahí entre primera división y segunda división. En ese lapso ha conseguido 2 ascensos, más allá de este último mencionado del 2021. Es un equipo que, por ejemplo, un dato interesante, que en estos últimos años es un club que casi no ha bajado del 10º puesto. De hecho, es un club que siempre se muestra competitivo en esta segunda división, que siempre está entre los 10 primeros, que siempre está. Es un equipo molesto, es un equipo que está ahí arriba. Veremos qué tanto puede pelear, ¿no?, en esta temporada. Ya sabiendo que, por ejemplo, hay grandes clubes que en el caso de esta temporada, y hablando puntualmente otra vez del Greuther Fürth, ha perdido varios jugadores interesantes, porque se le ha ido Armindo Siep, que estaba a préstamo del Bayern, otro futbolista del Bayern que estuvo a préstamo en segunda división, que se ha ido al Mainz en este caso. El caso de Jonas Urbing, de su arquero, y de Tim Lemperle, que eran futbolistas que estaban cedidos por el Colonia y que han regresado, a su club. Y que es cierto que en las altas sigue Branimir Gota, que es su gran figura, que es uno de sus goleadores, uno de sus emblemas. Julian Green, que también es uno de los capitanes, que ha traído algunas fuentes interesantes, ¿no?, como Roberto Máximo, un ex hombre del Stuttgart. Reño Munz, este es joven central que llega a préstamo del Bayer Leverkusen. Noel Futkeu, que es un delantero que también llega a préstamo del Eintracht Frankfurt. Veremos qué tanto puede dar pelea. Sigue Alexander Sonniger, que hizo un buen trabajo desde su llegada en 2022. Es un equipo que, lo he dicho, siempre suele ser competitivo en esta segunda división y que siempre suele estar por ahí entre los 10 primeros. Por eso lo terminé colocando, ¿no?, en esta lista o en esta categoría de este grupo de clubes que van a estar peleando van a estar peleando en la media tabla, o por qué no terminar peleando un poco más arriba y soñando, lógicamente, con el ascenso. Seguimos escalando, o seguimos sentando en este grupo, y pasamos a un club que viene a estar en Bundesliga, que ya también es un club que ha tenido, o que le ha costado, ¿no?, ese salto de categoría de segunda a primera división. Estamos hablando del Darmstadt, que viene de descender, que viene también a hacer una campaña muy pobre, que lo hecho le costó muchísimo. No pudo mostrar un buen nivel, no pudo ser competitivo en Bundesliga, pero lo hecho es muy comparable con el Greuther Fürth, principalmente porque lo que son clubes que en segunda división son fuertes, son competitivos, que siempre están ahí en la discusión, en la media tabla, peleando por arriba, pero que el cambio de categoría, en el cambio de categoría,
les termina costando, hablando puntualmente del Darmstadt, que lo hecho viene de descender, de no hacer no hacer una buena temporada en primera división, que lo hecho tuvo 2 ascensos en este último tiempo. Es un club que está acostumbrado a pelear en esta segunda división, que hablando puntualmente del plantel, lógicamente ha perdido futbolistas, ¿no? Por ese descenso. Se ha ido Tim Skarke, que estaba a préstamo de la Unión Berlín y que ha regresado al conjunto berlinés, que ha perdido a Christoph Klarer, que por ejemplo se ha ido al Birmingham. Lucas Pfeiffer también, bueno, futbolistas importantes que se le han ido. Ha incorporado también algunos futbolistas interesantes, en el caso del Meury Papela, de Sergio López, el lateral español que llega del fútbol suizo, y algún futbolista más. Sigue manteniendo a Oscar Williamson, este joven delantero, que me parece que es la esperanza o la gran joyita que tiene el Darmstadt, ya desde hace un par de temporadas, que supo estar en el ascenso, supo estar la temporada pasada en primera división e hizo algunos goles. Bueno, me parece que es la gran esperanza que tiene el equipo, y que por suerte para ellos sigue en el plantel. Veremos qué tanto o qué tanta pelea puede dar el Darmstadt. Lo dicho, es un equipo siempre competitivo en su edición, que siempre es complicado, que ya tiene mucha experiencia, que también eso termina pesando, principalmente en esta categoría. Veremos qué pelea puede dar, siguiendo con este grupo de equipos de media tabla, o que van a estar peleando un poco más arriba. Vamos con el Paderborn, que es otro club que también hasta hace no mucho estuvo en primera división, y que también le costó el salto de categoría. Ahí estuvo, si no, ascendió en 2019 de la mano de Stephen Baumgart, que le costó, lo he dicho, mucho ese cambio de categoría. Que es un equipo que también en el último tiempo ha hecho buenas temporadas en segunda división, pero que no ha logrado retornar a la máxima categoría del fútbol alemán, que es un club que ya tiene mucha experiencia en esta segunda división, que en este siglo ha estado casi siempre en esta categoría. Hablando puntualmente más del equipo, es un club que no ha tenido, es un equipo que no ha tenido bajas, que casi importante, que mantiene la gran base del plantel, que sigue manteniendo a su técnico, también unos técnicos también más interesantes y más jóvenes que tiene la categoría. Estamos hablando de Lucas Wozniak, y que por ahí en alta sí ha tenido el regreso de Sven Michel, que es un delantero que tuvo en el último tiempo haciendo muy buenas temporadas en el Paderborn, que dio el salto a Bundesliga de la mano de la Unión Berlín, que tuvo también un paso por el Augsburg, y que, lo dicho, regresa esta temporada al club en donde supo brillar, el club en el que mejor le fue. Entonces, en base a que recupera un futbolista muy importante, veremos el Paderborn, que lo he dicho, es muy parecido, lo he dicho, a lo del Darmstadt y a lo del Greuther Fürth. Equipos muy competitivos que siempre están en la pelea, o siempre están en la discusión en esta segunda división, pero que después el tema es, ¿no?, el salto de categoría, ¿no?, de pasar de la segunda división a la Bundesliga. Ahí es donde les termina quedando corto el plantel. Sí, donde más hay que, sobre todo, una cuestión lógicamente de planteles es donde les termina costando más. Seguimos en esta lista, lo dicho, de equipos de media tabla, parte de arriba. Vamos por el Ruger, que es un club también que en este caso ya lleva varios años sin llegar a la primera división, que lo más que estuvo fue en 2009, perdón, ya 15 años que no está en primera división, que es un club al que le viene costando por ahí más conseguir el ascenso, pero que es un club que siempre en el último tiempo se ha mostrado muy competitivo, que siempre ha estado en los primeros puestos, pero que no le falta por ahí dar ese paso definitivo para así pelear un poco más arriba y pelear lógicamente por el ascenso. Es un equipo que sigue manteniendo también a su técnico Christian Eichner, también un muy buen entrenador que tiene esta categoría, que lo dicho, es un equipo que ya, un club de muchísima experiencia ya en el último tiempo. Hablando ya más puntualmente del equipo,
Es cierto que ha tenido bajas muy importantes, la de Igor Matanovic, que ha regresado al Eintracht, que la temporada pasada fue el goleador fue goleador del equipo, Paul Nebel, que también tuvo un buen rendimiento, que volvió al Mainz, Lars Stindl, que por ahí muchos lo tengan por su paso en el Borussia Mönchengladbach, se terminó retirando la temporada pasada, ha perdido a su arquero, a Patrick Dreus, que ha dado el salto a Bundesliga de la mano del Bochum. Ha perdido futbolistas importantes, sí, sí, a Wanizek, que es su figura, que es su goleador, y ha también mantenido, en este caso, a Bubu Sitpatse, este delantero georgiano que estuvo en la Eurocopa, por cierto que no jugó demasiado con Georgia, que también fue uno de los goleadores del equipo de la temporada pasada. También tuvo algún refuerzo más interesante, pero veremos que si no por ahí, ¿no? Esa pérdida de futbolistas, sobre todo en ataque, no le termina pasando factura, porque de hecho ha perdido mucho gol o ha perdido mucho futbolista importante. La temporada pasada, un Karl Ruger, que lo he dicho, viene haciendo buenas temporadas. La anterior campaña quedó quinto, estuvo ahí más o menos en la discusión. Veremos si esta temporada puede dar ese paso definitivo y ya meterse de lleno en la pelea por el ascenso, pero es un club que, lo he dicho, viene creciendo, que es con un proyecto serio, que va paso a paso y que seguramente, si sigue, ¿no? Haciendo estas buenas temporadas, tarde o temprano vuelva a la máxima categoría de fútbol alemán. Y seguimos con esta lista y vamos a hablar ahora de un proyecto que particularmente a mí me gusta o me entusiasma mucho, que es el proyecto del Nuremberg, un proyecto nuevo con Miroslav Klose como técnico, un Klose que muchos lo conocerán, sobre todo por su etapa como jugador, ¿no? Jugador del Bayern, jugador que tuvo también su tiempo en la Lazio, el máximo goleador histórico de los mundiales, que por ahí en esta etapa de entrenador no lo tenemos por ahí tan visto, que estuvo un paso por las inferiores del Bayern dirigiendo al equipo sub-17, que tuvo también un pequeño paso por un equipo menor en Austria, y que tiene parece que un gran proyecto a cargo del Nuremberg, un Nuremberg que es un club histórico del fútbol alemán, que es un club que ha salido campeón tanto de la Bundesliga como de la Copa Nacional, pero que en el último tiempo no se le viene, no viene haciendo por ahí muy bien las cosas. Es cierto que hasta hace no mucho estuvo en Bundesliga. La última vez que estuvo fue en la temporada, fue en el 2019, pero lo hecho en el último tiempo no viene haciendo buenas temporadas más allá de ese ascenso, que es un club que le termina costando entrar entre los 6-7 primeros. Lo he dicho, pero en base a que este proyecto nuevo, con Klose en el banco y con un buen plantel, tiene con qué ilusionarse. Es un equipo, un club que, hablando puntualmente más del mercado de pases, está haciendo un buen mercado de pases, ¿no? Apostando por experiencia y por juventud. En el caso de Robin Noje, que es este central que vimos en el último tiempo en el Unión Berlín, Danilo Suárez, que es un buen lateral brasileño que también viene del Bochum, que ha tenido también algún refuerzo muy interesante, o algunos jóvenes también por los que apuesta, y que sin las bajas, sí ha tenido bajas importantes, ¿no? Con la de Can Uzun, esta joyita que eligió jugar para Turquía, Nathaniel Brown, que también un fuerte interesante, joven, ambos que se han ido al Eintracht Frankfurt, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De uno de los clubes más importantes de Alemania en el último tiempo, apostando por dos jóvenes futbolistas, en este caso del Nuremberg. Y siguiendo por ahí con alguna lista, también salió Karl Klaus, que fue su arquero la temporada pasada, que se ha ido libre, y alguna otra baja. Ha tenido bajas importantes, pero de hecho hizo un buen mercado, o está haciendo un buen mercado. Son los equipos que también más incorporó, y este proyecto nuevo me parece que como mínimo ilusiona. Es un proyecto que me parece que hay que prestarle atención. No sé si ya para esta temporada podamos decir que es un club que va a estar peleando por conseguir el ascenso, pero sí un club que me parece que puede empezar a armar una base, pensando en un par de temporadas sí estar o
regresar a la máxima categoría. Lo puse en esta lista, no lo puse como uno de los candidatos, pero sí en esta lista de clubes que van a estar ahí en mitad de tabla y que, ¿por qué no?, pueden terminar dando una sorpresa y metiéndose entre los primeros 3 o directamente por ahí apostando más a buscar ese tercer puesto y jugar el playoff de ascenso. Y seguimos escalando en esta lista y vamos con el último de los clubes que está en este grupo, que es el Kaiserslautern, que es también uno de los históricos del fútbol alemán, que viene a ser justamente el subcampeón de la DFB Pokal, perdiendo esa final ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. De hecho es un club histórico, pero que en el último tiempo no viene haciendo buenas temporadas, que hasta hace no mucho, hasta hace 3 temporadas estaba en tercera división, que no está en Bundesliga ya hace más de una década, ya desde el 2012, y que es un club que, lo he dicho, viene con mucha inestabilidad, que no viene haciendo demasiado bien las cosas a nivel gestión, a nivel proyecto, más allá de que esta última temporada jugó o llegó a la final de la Copa, y que, hablando ya puntualmente del plantel, algo positivo es que no ha tenido bajas importantes, no bajas tan sensibles, no ha perdido casi titulares, que si llegó un nuevo técnico que es Marcus Anfnak, en reemplazo de Funkel, quien fue el técnico que llegó la temporada pasada, ¿no? Un club también que en el último tiempo ha cambiado mucho de técnico. La temporada pasada incluso tuvo 4 técnicos en un mismo año, ¿no? Para que se entienda por ahí como el proyecto que tiene sus más y sus menos en el último tiempo. Lo he dicho, hablando más del plantel, mantiene la base, mantiene sus grandes figuras como Ragnar Age, que fue el goleador del equipo la temporada pasada, Marlon Ritter, que también es uno de los capitanes y uno de los también emblemas del equipo, y algún futbolista más, pero lo he dicho, mantiene la base. Trajo también algunos futbolistas interesantes, en el caso de Yannick Maus, que viene a ser uno de los goleadores de la tercera división la temporada pasada. Bueno, es un proyecto que parece que también veremos si por fin logra asentarse, si por fin el club logra tener un proyecto con un entrenador, con darle continuidad, no interrumpir los procesos, y si en algún momento tratar de regresar a la máxima división. Y lo he hecho, hasta aquí los 6 clubes, ¿no?, que puse como equipos que van a estar ahí en la pelea, que van a estar ahí en esa media tabla, que pueden dar por ahí sorpresa. Y ahora sí pasamos ya a los últimos 6 clubes que puntualmente los puse lógicamente en el lote o en el grupo de grandes candidatos o de candidatos a pelear por el ascenso. Clubes que principalmente los puse por nombre, por historia, porque me pasa que tienen los mejores planteles o tienen los mejores recursos como para pelear el ascenso. Y vamos a empezar en este caso por un club que me parece que también viene haciendo las cosas bien en el último tiempo, que es el Hannover, que es un club que tiene también un buen técnico, más que de los mejores técnicos de la categoría, y eso lógicamente que es un plus a favor, ¿no? Como es Stefan Leitl, que hasta hace no mucho consiguió un ascenso a Bundesliga, haciendo un buen trabajo en el Greuther Fürth. Ya es la 6ª temporada consecutiva del Hannover en esta segunda edición, que es un club que está, o que en este siglo ya se había acostumbrado bastante a estar en primera división, pero que bueno, le está costando, ¿no?, en el último tiempo lograr regresar a la élite del fútbol alemán. Que, hablando ya puntualmente más del plantel, estamos hablando ya me parece que de uno de los mejores planteles, no el mejor, pero sí por ahí uno de los mejores 4 o 5 planteles que vamos a encontrar esta temporada, que no tenía tampoco bajas importantes. Sí ha perdido a Cedric Teucher, que fue uno de sus goleadores la temporada pasada, pero que después sí mantiene gran parte de la base, ¿no?, con Robin Zieler, que es un arquero ya de muchísima experiencia, Philipp Neumann, que decidió renovar apostando por el proyecto, rechazando una oferta del fútbol inglés,
que también ha tenido algunos refuerzos interesantes. Lo ha hecho Yannick Rochel, que viene a ser uno de los buenos futbolistas de la segunda división la temporada pasada. Lo de Josh Nike, este central que viene de la segunda división del fútbol inglés. Jesse Engankam, que es un delantero todavía joven, que no terminó de explotar ni en el Hertha ni en el Eintracht. Veremos si ahora en el Hannover esta temporada puede por fin explotar. También mantiene a Leopold, que también es uno de los buenos futbolistas, no solo del equipo, sino de toda la categoría. Tresoldi, Nielsen, bueno, mantiene, lo dicho, la gran base del plantel. Tiene un buen técnico, un técnico con experiencia, un técnico que, lo dicho, ya sabe lo que es ascender a la máxima categoría. Por eso lo terminé poniendo, me parece que entre los candidatos, porque es un club que va a estar ahí en la conversación para ver si puede, lo dicho, retornar a la élite del fútbol alemán. Pasamos, ya quedando pocos clubes para analizar, pasamos al Schalke, un Schalke que no hace falta explicar lo que es el Schalke, es uno de los clubes más grandes, más populares del fútbol alemán, pero que en el último tiempo ha tenido muchísima inestabilidad, que es un club al que le ha costado hacer buenas temporadas, salvo aquella temporada en 2018 que terminó subcampeón detrás del Bayern, logrando de hecho un subcampeonato. En aquel momento el equipo era dirigido por Domenico Tedesco, el hoy técnico de la selección belga, pero que después el Schalke ya ha tenido 2 descensos, que el primer descenso lo solventó bien porque instantáneamente la siguiente temporada logró el ascenso, logró volver a la máxima categoría. Después volvió a descender, le terminó costando, terminó ascendiendo de nuevo. Ya es la segunda temporada consecutiva que está en segunda división, que de los últimos 4 años esta ya será su tercera temporada en segunda división. Lo ha hecho un club que le está costando muchísimo tener inestabilidad, parecido a lo del Kaiserslautern, en el sentido de que ha tenido muchos técnicos que no encuentra, ¿no?, la cabeza o un técnico en quien confiar para tomar el mando del proyecto. Muchos cambios, ya hablando puntualmente de lo que se puede venir para esta temporada. Un club que también tuvo muchos cambios. Es cierto que por ahí no ha tenido, o sí ha tenido por ahí bajas importantes, ¿no?, como la Marius Müller, que es su arquero titular, que se fue al Wolfsburgo, la Hassan Ouedraogo, que era la gran joyita del club, que se fue al Leipzig, ¿no?, un joyita que seguramente hablemos en otra ocasión. Terode, que es el máximo goleador histórico de la categoría, que se terminó retirando, pero que también ha tenido o ha hecho un buen mercado hasta el momento. Uno de los clubes que más ha comprado, el Schalke, que parece que ya adelanto que junto al Hertha parece que tienen los 2 mejores planteles de esta segunda división. Que lo he hecho, hablando ya puntualmente de las caras nuevas, trajo a Moussa Sila, que viene a ser uno de los goleadores en la segunda división francesa. Emil Højlund, el hermano de Rasmus, el delantero del Manchester, también delantero, su hermano Emil. Hoffman, Donkor, que viene del Eintracht, lo mencionado. Amin Jones, que también es un futbolista que se había perdido porque se había ido a Arabia, pero que es un futbolista también de muchísima calidad, que realmente veremos, porque no llega con ritmos futbolísticos, veremos qué tanto le termina costando, ¿no?, en términos de tiempo, para que se adapte nuevamente a una liga tan exigente, ¿no? El caso de Felipe Sánchez, este central argentino, que llegó directamente desde Gimnasia, que tiene su primera, va a tener su primera oportunidad en el fútbol europeo, y veremos qué también lo puede hacer, ¿no? Un central zurdo interesante, con buenas condiciones. Veremos, solamente lo sigamos más de cerca, y que retiene, me parece que 2 o 3 futbolistas importantes, ¿no? El caso de Calas, que es por ahí su central de más experiencia y uno de sus futbolistas más importantes. Paul Seguin, también clave en el medio campo, y Kenan Karaman, que fue su goleador y su gran figura la temporada pasada.
Noicho me parece que tiene plantel, hizo un buen mercado. Veremos qué le puede aportar el técnico, Kyle Gerhardt, que llegó a mitad de la temporada pasada, después de un buen trabajo en Bélgica. Veremos el Schalke porque me parece que tiene material, tiene con qué pelear arriba y conseguir el ascenso. Veremos si lo termina consiguiendo, porque encima no viene a ser una buena temporada, viene de quedar décimo, de estar incluso durante casi gran parte del torneo peleando justamente por no descender a tercera división. Ya si descendía a tercera división, ya el Schalke se metía por ahí en problemas más grandes, ¿no? Problemas más también de financieros, bueno, temas más complicados. Bueno, se terminó salvando, terminó quedando décimo. Veremos si esta temporada puede mejorar lo hecho la temporada pasada. Siguiendo, lógicamente, con esta lista pasamos a un club que lo he hecho, me parece que el Schalke junto al Hertha, y vamos a hablar del equipo berlinés, me parece que tiene los dos mejores planteles de esta segunda división. Un Hertha que cambió de técnico, se fue ya Paul Dardai, un histórico del club, y llegó Christian Fiel, este técnico que la temporada pasada hizo un buen trabajo en el Nuremberg. Es cierto que el Nuremberg por ahí no hizo no consiguió resultados, no terminó tan alto en la tabla de posiciones, pero sí me parece que Fiel llega con una propuesta interesante, una propuesta de fútbol ofensivo, de buena salida, de equipo dominante, equipo que le gusta tener la pelota. Es un equipo que también, un club que, lo dicho, tiene un muy buen plantel, que le agregó un buen técnico. Veremos, porque es un equipo que está que tiene material, que tiene condiciones para estar en la pelea y ascender. Es un club que tampoco, es un equipo que no ha tenido bajas importantes prácticamente. Se ha ido Benz Dardai, que se fue al Wolfsburgo, y algún otro futbolista más, pero mantuvo la base. Sigue Fabian Ruiz, que por ahí eran los jugadores más cotizados, que es cierto que ahora tuvo una lesión, pero que estando bien es clave en este Hertha. Sigue Tabakovic, que fue el goleador de la categoría la temporada pasada. Sigue Kenny en el lateral derecho. Sigue Ibrahim Massa, que también es un futbolista de apenas 19 años. Es muy interesante, es la gran joyita que tiene el club y que lo logró mantener y que trajo algunos refuerzos interesantes, ¿no? El caso de Kevin Cesa, este futbolista de raíces argentinas que llega proveniente del Heidenheim. Mikael Cuisance, que muchos por ahí lo tendrán de su etapa en el Bayern, que después se perdió, que tuvo en Francia, en Italia, y después se terminó perdiendo, pero me parece que es un buen refuerzo para el Hertha, para esta segunda división. Lo de Lucas Schuller, que viene siendo una apuesta interesante para el ataque. Diego Deme, que es un futbolista que estuvo en el Leipzig, que después estuvo en el Napoli, que también ahora llega para este proyecto. Lo dicho, hay un buen plantel. La llegada de Christian Fiel al banco me parece que amerita ilusionarse. Veremos, porque me parece que el Hertha es por ahí, dentro de los candidatos, uno de los grandes candidatos a conseguir el ascenso, y seguimos escalando y llegando ya de los últimos clubes, de estos últimos 3 clubes que van a estar ahí en la discusión. Pasamos al caso del Colonia, que es un club también histórico ya del fútbol alemán, que viene a descender, que es un club parecido también al Schalke, de muchísima inestabilidad, que hasta hace no mucho, hasta hace 2 años logró clasificar a Conference League, terminó séptimo y terminó clasificando a un torneo internacional, y que hace pocos meses, hace 2 o 3 meses, lo dicho, termina descendiendo, termina regresando a la segunda división alemana, un club, lo dicho, de muchísima inestabilidad, que ya ha tenido muchos descensos, ya hace el 6º descenso en este siglo XXI. Lo dicho, habla de muchísima irregularidad en cuanto a resultados. Que ya hablando puntualmente del plantel, es cierto que llegó en este caso Gerhard Struber, un entrenador que no tiene experiencia en Alemania, que veremos qué tal es, pero que es cierto que al Colonia en este caso le juega en contra, que tiene prohibido fichar, que tiene una prohibición que le permite reforzarse. Entonces es un equipo que, si bien retuvo gran parte de la base, por suerte para ellos, que no tuvo por ahí tantas salidas importantes, salvo la de Chabot, la de Selke,
la de Alidu que volvió a la Eintracht y demás, no ha tenido por ahí bajas tan importantes, que retuvo a los Schwabe, a los Hubers, a los Martel, a los Fingrafe, a los Thielmann, a los Kainz, a Florian Kainz, pero lo dicho, después no se pudo reforzar. Es cierto que lo único que pudo alcanzar a hacer es ejercer la opción de compra sobre dos futbolistas, sobre Cartensen, este lateral belga, y Luca Waldschmidt, ex hombre del Wolfsburgo, del Benfica, que pintaba Panamá. Bueno, se terminó quedando, y que también, lógicamente, que al no poder reforzarse, va a terminar casi que obligadamente apostando mucho por juveniles. Ya lo hemos visto a lo largo de toda esta pretemporada, que el entrenador Struber tuvo que ascender o tuvo que subir al primer equipo a varios chicos. También es cierto que vuelven dos futbolistas interesantes como Jonas Urbing al arco, y Tim Limperle, ambos que vienen a hacer una buena temporada en el Greuther Fürth. Bueno, veremos qué tanto. Yo lo puse principalmente entre los candidatos, porque pasa que igualmente siguen manteniendo una buena base, con futbolistas de experiencia, con futbolistas que algunos todavía con nivel para estar jugando en la primera división. Y porque, bueno, me parece que también por el nombre, por el peso propio o específico de lo que representa el club en Alemania, lo terminé poniendo como uno de los candidatos. Veremos si esta cuestión de no poder reforzarse le termina jugando en contra. Veremos, pues una temporada igualmente a seguir más de cerca, o para seguir más de cerca lo que puede hacer este Colonia. Y ya vamos a ir para ir finalizando con los últimos dos clubes que en los últimos tiempos han estado siempre ahí a la puerta de volver y no terminan pudiendo conseguir el ascenso. Hablamos puntualmente en este caso del Fortuna Düsseldorf, que estuvo a nada de ascender la temporada pasada, en ese repechaje playoff, que perdió ante el Bochum, que había ganado 3-0 la ida en condición de visitante, y que después perdió la vuelta 3-0 en condición de local, y terminó quedando se terminó quedando a las puertas del ascenso después de perder por penales esa serie contra el Bochum. Y es un equipo que hasta hace no mucho estuvo en Bundesliga, que estuvo en 2000, que estuvo en 2019 por última vez, y que después hizo o viene haciendo buenas temporadas en segunda división como para lograr volver a la máxima categoría, pero que lo hecho le termina quedando o termina quedando muy cerca, demasiado cerca, como lo he dicho en la última temporada. Veremos igualmente, que yo creo que es un club que apostó a la continuidad de Daniel Thioun en el banco, que es un técnico que viene haciendo bien las cosas, y que me parece que tarde o temprano también es un club que va a volver si sigue apostando, ¿no?, por esta continuidad del proyecto. Es cierto que, hablando puntualmente más del plantel, ha perdido su mejor futbolista, Christos Solis, que se ha ido de Brujas, que viene a ser también uno de los goleadores del equipo, de la categoría de la temporada pasada, o incluso el mejor futbolista que tuvo la segunda división el año pasado, que se fue al Brujas. Me parece que igualmente su venta era imposible de no hacerla, y más, ¿no?, con el club no pudiendo haber conseguido el ascenso. Después tampoco ha tenido bajas tan sustanciales, pero es cierto que perdió a su mejor futbolista, que ha tenido sí algunos refuerzos, por ahí, como el caso de Noah Bamba, este chico que llega a préstamo del Bayer Leverkusen, este futbolista que puede jugar de volante central, un poquito interesante, y que después, más allá de lo de Solis, mantiene la base, ¿no?, con Castellmeyer en el arco, Zimmerman, Oberdorf en defensa, Ao Tanaka, este futbolista japonés muy interesante, que siempre amenazó con pasar a Bundesliga y que nunca se lo terminó haciendo. Vermeij, que fue el segundo goleador del equipo en la temporada pasada. Lo dicho, más allá de perder su figura, retiene la gran base del plantel, apuesta, ¿no?, por la continuidad de Thioun en el banco. Es un equipo que me parece que si sigue haciendo, lo dicho, si sigue haciendo o le sigue dando continuidad a este proyecto, tarde o temprano va a volver a la máxima categoría. Y vamos por el último club, un club que ya saben cuál, o se imaginarán cuál es, un club que ya supo, lo he dicho al inicio del video, que es un club que supo ganar una Champions, que supo ganar una Copa de Campeones, que es uno de los históricos del fútbol alemán, que es el Hamburgo, que después de ese descenso que parecía que rápidamente iba a volver, le termina costando muchísimo. Ya será la séptima temporada
que juegue en segunda división. Lo dicho, esa temporada en la cual descendió por primera vez, parecía que, bueno, a la temporada siguiente o a la máximo 2 temporadas iba a volver, y ya estamos por la 7ª temporada. Es un equipo o un club que es cierto que viene haciendo buenas temporadas, porque siempre termina entre los primeros 4, termina tercero o cuarto, no bajó nunca de esos puestos en estas 6 temporadas que lleva en segunda, pero que no termina consiguiendo el gran objetivo del club, que no es otro que lograr el ascenso, que ya tuvo 2 oportunidades mediante playoff, una que la perdió ante el Hertha y otra que la perdió ante el Stuttgart. Le termina costando muchísimo volver a la máxima categoría del fútbol alemán. Veremos si está por fin la temporada. Me parece que también hay un buen plantel, hay un buen técnico como es Stephen Baumgart, que llegó a mitad de la temporada pasada con el objetivo, lógicamente, de lograr el ascenso. No lo terminó consiguiendo. Un Baumgart que ya sabe lo que es ascender, pues ya lo supo ascender al Paderborn en 2019, que hasta hace 2 temporadas lo llevó al Colonia justamente a jugar la Conference League. Hay un buen técnico, hay un buen plantel, mantuvo casi todos sus jugadores más importantes. Siento que se fue Laszlo Benes, que se fue al Union Berlin, pero mantiene a Robert Glatzel, que es su gran goleador, que mantiene a Ludovic Reis, que también es un futbolista que siempre amenazó con irse o dar el paso a Bundesliga y nunca lo terminó dando. Meffert, lo dicho, mantiene su base más allá de la salida del Eslovenes. También ha tenido refuerzos interesantes, ¿no? En el caso de este futbolista Daniel Elfadli, que también un futbolista importante en el Magdeburg. La temporada pasada llegó David Selke, proveniente del Colonia, un delantero que por ahí para primera división ya se venía quedando un poco corto de calidad, pero que para segunda división es un delantero hiper válido, que me parece que le puede dar muy buenos resultados. Veremos si el Hamburgo por fin esta temporada logra volver a primera división, logra ese ansiado ascenso, pero la verdad es que le está costando muchísimo. Más allá de que siempre está, estas 6 temporadas, lo dicho, siempre estuvo entre el tercer y cuarto puesto, por una cosa u otra, se le termina negando reiteradamente el ascenso. Veremos, de hecho, si es esta temporada. Y ya para finalizar, ¿no? con este tema del Hamburgo. Hasta aquí, ¿no? Un análisis más o menos para que se entienda o para darle un poco de contexto, ¿no? A estos 18 clubes que estarán o que forman, ¿no? Esta temporada 24-25 de la segunda división de Alemania. Si yo tengo que dar un pronóstico, que siempre es complicado en este tipo de ligas por ahí tan competitivas y en el que hay ascensos en juego, yo lo he dicho, me parece que el Hertha tiene un buen técnico, tiene un buen plantel, me parece que va a ser uno de los clubes, o uso una apuesta mía, de clubes que van a estar, lógicamente, o que va a estar ahí en la pelea. Yo creo que Fortuna Düsseldorf a la larga se va a terminar metiendo. Me parece que por ahí voy a apostar por ellos dos como los 2 clubes que consiguen el ascenso directo. Y en tercer puesto lo voy a terminar poniendo al Hamburgo, por ver si se puede meter o no en ese playoff. Lo dicho, me parece que Hertha, Fortuna Düsseldorf como mis candidatos a ascender directamente, y el Hamburgo quedándose con esa tercera posición, jugando el playoff, pero sí con final feliz y consiguiendo el ascenso de vuelta a la máxima categoría del fútbol alemán. Por ahí va mi apuesta, pero de hecho es una liga muy competitiva, es una liga que hasta las últimas fechas no se termina definiendo, que es una liga que, como dije al inicio del video, invito a la gente a la gente que no la siga o que no la seguía, que lo haga, por el hecho es una liga realmente muy entretenida, muy apasionante, en este caso o en esta temporada puntualmente, con clubes muy grandes, muy poderosos, con claramente el objetivo de regresar lo más rápido posible a la segunda división, a la primera división, y también con a los que les guste una liga en la que hay también mucho talento joven para ver.
De hecho, me parece que es una gran liga junto al Championship. Son las dos segundas divisiones más emocionantes, más apasionantes, más interesantes que podemos encontrar en el fútbol europeo. No me quiero extender más porque ya el video ya quedó larguísimo, pero bueno, lo quería hacer porque la verdad que lo he dicho, soy un fiel seguidor del fútbol alemán y bueno, quería hacer este video a modo de previa. Perdón, igualmente se quedó demasiado largo, pero dicho, hasta aquí el video. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den el like al video si es que les gustó. En los comentarios, lógicamente, quiero que me digan quiénes son sus candidatos, quiénes van a ser o quiénes son los clubes que por ahí piensan que pueden lograr el ascenso a Bundesliga. Lo he dicho, no mucho más, no me quiero extender demasiado. Hasta aquí el video, soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo, sí, en un próximo video.